Saludablemente Activos, programa de medicina integrativa. Las claves nutricionales y funcionales para una comunidad saludable. Saludablemente Activos, martes y jueves a las 8 de la mañana en Javeriana Estéreo, 107.5. Bienvenidos a Saludablemente Activos, este espacio de educación en salud que se transmite todos los martes y jueves por Javeriana Estéreo. Plantearemos, como siempre, temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, todas las estrategias de medicina preventiva y hablar y plantear conceptos de la integralidad, de lo que denominamos la medicina integrativa. En la dirección médica de este programa estará el doctor J. Isman, que como siempre nos va a aportar de todo su conocimiento y experiencia, y también nos acompaña el doctor Juan Camilo Perdomo. Él es médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Bienvenido, doctor Juan Camilo, buen día. Buen día, Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. El tema para el día de hoy va a ser el infarto cardíaco. Pues claramente se denomina como el principal o la principal causa de muerte en el planeta Tierra. Hay que entender cuáles son los principales factores de riesgos, las causas que pueden estar asociadas, pero sobre todo lo que son los indicadores de alerta que pueden ya darnos esa posibilidad de identificar cuándo podemos llegar a desarrollar una enfermedad cardiovascular que conlleva el infarto, o cuáles son los signos y síntomas que también pueden identificarse a tiempo para saber que estamos infartados. Este es un tema bastante importante a raíz de los índices de mortalidad, sobre todo en este tipo de países occidentales donde más abunda el número de personas afectados por este accidente. Y hoy vamos a desarrollar unos titulares muy importantes. Su primer titular para hoy, doctor J. Isman. Ataque cardíaco, el asesino número 1 del planeta Tierra. Muy bien, vamos a hablar de un segundo titular para hoy, doctor Juan Camilo. Relación de un hígado graso y las consecuencias en la salud cardíaca. Con estos dos titulares y con el apoyo en el Control Master de Gustavo Recalde, vamos a desarrollar este tema tan importante, infarto agudo del miocardio. Hablemos de infarto, doctor J. Isman, de cuáles son las causas más importantes, los factores de riesgo y sobre todo de cómo podemos hacer prevención. El ataque cardíaco es una de las principales causas de muerte, o quizás la principal causa de muerte. El 60% de los americanos se mueren de un infarto cardíaco cada año. Quiere decir esto entonces que es el asesino número 1 del planeta Tierra. Los principales factores predisponentes, pues son especialmente los más proclives, son los pacientes que sufren de hipertensión arterial. A través del tiempo, el manejo de antihipertensivos, de diuréticos, de medicamentos que tienen que ver con la salud cardíaca, van perdiendo su efectividad y se vuelven refractarios. Y esto hace que el paciente entonces hipertenso sea el candidato número 1 en algún momento tener un infarto del miocardio. El factor de herencia no cuenta mucho, ya los genetistas hablan de que apenas es un 5% el factor de herencia, el otro 95% sería más bien factores nutricionales, consumo de tabaco, y otro factor desencadenante muy importante es el perfil lipídico alterado, la hipercolesterolemia, o sea, colesterol elevado que no ha recibido un tratamiento, que el paciente no se ha hecho consciente, que no ha instalado una dieta que sea expedita para su caso, y este paciente también se vuelve tremendamente proclive para sufrir no solamente un infarto del miocardio, sino también para sufrir algún accidente vascular cerebral, lo que llamamos el ACV. Otro factor desencadenante, o mejor, predisponente por un infarto del miocardio, pues es la obesidad. El paciente obeso definitivamente es terreno abonado
para que suceda este tipo de accidentes. Los pacientes con diabetes también, por ser enfermedad metabólica, también están muy predispuestos a sufrir de un infarto. Es decir, un paciente hipertenso o un paciente diabético pueden durar muchísimos años y su manejo se hace con medicamento químico, lógicamente, pero hay que tener muy en cuenta que un paciente o diabético o hipertenso puede tener su principal factor de riesgo en los riñones. Hay que cuidarle entonces muchísimo los riñones porque ya sería una complicación doble. Es decir, el problema renal más el riesgo del infarto cardíaco. El estrés, pues se dice también pues, que es un factor bien predisponente para que las personas en algún momento puedan sufrir de un infarto del miocardio. Desde el punto de vista nutricional, pues pensamos que como en cualquier otra enfermedad, el hecho de hacer una nutrición adecuada podría ser la mejor prevención para problemas cardiovasculares y exactamente la mejor prevención para no llegar a la instancia de un infarto del miocardio. En este caso sí que enfatizamos la importancia y la trascendencia que tiene la dieta alcalina, que es una dieta donde deben de predominar alimentos crudos, frutas, verduras, legumbres, y descartar grasas saturadas. Las grasas saturadas están especialmente en las proteínas animales y en los alimentos fritos, así como también hay que saber que la ingesta de carbohidratos, de harinas, también hacen que las grasas se aumenten en el organismo. Se plantea desde hace un tiempo y con muy buenos resultados un concepto que se llama la dieta cetogénica, y es hacer dentro de un determinado tiempo, puede ser durante un mes, ingesta solamente de proteínas acompañadas de verduras y legumbres. Digamos el almuerzo, una porción de pollo asado y bastante ensalada, una ensalada bien suculenta, es decir, como la dieta del Mediterráneo, que lleve zanahoria, remolacha, rábano, brócoli, cebolla cabezona, repollo, aguacate, pepino, etcétera, etcétera. Ese acompañamiento de la proteína y de la ensalada hacen que al no ver carbohidratos, esos carbohidratos no se conviertan en grasas, sino que el organismo lo que hace es aprovechar las grasas y sacar de allí las calorías, saca las calorías de las grasas. Entonces, al no haber de por medio los carbohidratos, se disminuye el riesgo de acumulación de grasa en las arterias. Quiere decir esto que la grasa que queda circulante en el torrente sanguíneo produce una enfermedad que se llama la arteriosclerosis o arterioesclerosis, que es esa acumulación de grasas que se van quedando pegadas en las paredes de las arterias, arman allí un pantanito, un fango, que al final del tiempo va recopilando o recogiendo todos los materiales pesados que van en el torrente sanguíneo y al final se endurecen y hacen una montaña que se llama un ateroma dentro de la arteria. Cuando esa arteria ya tiene un ateroma, pasan dos cosas. Primero, que el vaso pierde su flexibilidad, es decir, que el corazón al hacer el impulso del movimiento sistólico para que la sangre llegue a las partes más periféricas, pues no lo logra porque ese volumen de la arteria está disminuido y además de eso está muy endurecida y hace que pierda el impulso. Esta arteriosclerosis pudiéramos decir que es la antesala para un infarto del miocardio o para cualquier otro accidente vascular. Entonces, fundamentalmente la profilaxis que nosotros proponemos, es decir, la prevención de un infarto, como decía en un comienzo, antes que nada es instaurar una dieta muy expedita, una dieta que sea muy alcalina, en la que predominen los alimentos crudos, frutas, verduras, legumbres, que las proteínas que se consuman no sean alimentos fritos, nuestra cultura es de mucho frito, y comer en la mañana muchísima fruta, la mayor cantidad de fruta que se pueda, y de esa manera nos aproximamos a ese concepto que se llama la dieta cetogénica, que pudiera ser un buen
profiláctico para que no sucedan estos accidentes vasculares. Los factores de riesgo que se han asociado a la enfermedad de las arterias coronarias y que tienen prevalencia, pues son todas las enfermedades metabólicas, como ya lo había mencionado. Entonces, ya sabemos y ya dijimos que un paciente obeso es un candidato número 1 para el infarto, igual que el diabético, igual que el paciente que está muy estresado, y es por esto que son los factores que reunimos para que podamos hacer una salud preventiva en cuanto a no llegar a la instancia de un infarto cardíaco. Los ataques cardíacos, pues cuando se presentan, se tratan con una reanimación cardiopulmonar, y cuando es necesario se mejora pues la respiración del paciente. Hay un aparatico que todos conocemos, se llama un desfibrilador, para restablecer el ritmo cardíaco si existe una fibrilación que sea incontrolable. Generalmente el paciente que ha sufrido un infarto suele demorarse un tanto para llegar a un centro de reanimación. Es muy importante que este paciente llegue a ese sitio antes de que sucedan 2 horas. Después de 2 horas de sucedido el infarto, las cosas se complican tremendamente. Por eso es bueno conocer algunos signos, algunos síntomas, para poder deducir que estoy sufriendo de un infarto del miocardio. Y voy a enseguida mencionar pues algunos de los síntomas o de los signos que suelen suceder antes de un infarto. Más del 60% de las víctimas de ataques cardíacos experimentan síntomas antes de que el propio ataque se produzca, y estos pueden aparecer incluso días o semanas antes del ataque cardíaco. A veces las personas no reconocen esos síntomas y entonces no aceptan que lo estén padeciendo. Entonces recordemos cuáles son los síntomas más importantes para tenerlos en cuenta. El primero de ellos: sensación de presión, de incomodidad, de malestar, de dolor en el centro del tórax. Ese dolor puede durar unos cuantos minutos y puede o aparecer o desaparecer, es decir, va a ser un dolor intermitente. El segundo síntoma o gran síntoma es el dolor que se extiende a los hombros, se extiende al cuello y a los brazos. Y el tercer elemento importantísimo, un malestar torácico acompañado de mareo, de mucha palidez, de sudoración, de náuseas y de mucha dificultad para respirar. Esos síntomas no se presentan generalmente en todos los pacientes con un ataque cardíaco. A veces aparecen algunos y aparecen por un instante y se desaparecen. Una persona con cualquiera de los 3 síntomas que mencioné es para que solicite ayuda inmediatamente. El personal de atención en urgencia suele poder diagnosticar un ataque cardíaco simplemente mirando al paciente. Y para confirmar el diagnóstico, pues hablan con él, le toman la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, le realizan un electrocardiograma y obtienen una muestra de sangre. Ese electrocardiograma va a mostrar si existe una arteria coronaria obstruida, y los electrodos cubiertos con una pasta conductora se colocan en el tórax, los brazos y las piernas, y estos envían unos impulsos mostrando la actividad cardíaca a través del osciloscopio, que es un monitor. Y el aparato pues va a registrar, va a dibujar en un papel y va a darnos indicación de cómo está el ritmo cardíaco. Y la prueba sanguínea muestra las alteraciones de las enzimas y otros marcadores bioquímicos que confirman la existencia de lesiones en las células del músculo cardíaco. Importante entonces hacer esa atención inmediata, como bien lo manifiesta usted, doctor J. Eastman, de la atención de un infarto cardíaco. Es acudir al área de urgencias, porque es que resulta, doctor Juan Camilo, que generalmente se siente un dolor en el pecho, muchas veces se puede asociar con un dolor articular, costocondritis, de hecho puede serlo, pero por ahí hay
un término que dicen, si usted escucha galopar, piensa en caballos. No en cebras. Y no en cebras. Uh-huh. Y eso es un término que precisamente hace referencia que si usted tiene un dolor en el pecho, irradiado hacia el brazo izquierdo, que pasa hacia la mandíbula, con dolor en los dientes, donde está agitado, donde es opresivo, pues hay que pensar en el corazón, no hay que pensar en la articulación. Así no lo sea. Yo pienso que hace parte de los esquemas preventivos que se deben realizar e implementar. Y fíjese que este tipo de atención inmediata, de una consulta rápida o de acudir a un área de urgencia, un centro de urgencias, como dice el doctor J. Dittman, pues ha salvado muchas vidas. Claro, además un electrocardiograma no duele y no es costoso, la verdad. Se puede hacer en cualquier momento. Cualquier dolor cardíaco va fijo un electro. Claro que sí. Ahora, pues hay enfermedades que cursan silenciosas. Tal vez la persona es diabética, tal vez la persona es hipertensa, por no hacer consultas respectivas no lo sabe, y allí está cursando todos los factores de riesgos y predisponentes a un infarto cardíaco. Entonces, por eso la importancia de hacer estos tamizajes periódicos. Así es. También es la invitación que queremos hacer, porque es fundamental estar haciendo monitoreo de la presión arterial. Usted lo puede hacer en un centro de salud, lo puede hacer con una enfermera o amiga conocida. Ese tipo, incluso hoy en día en los centros comerciales hay unos aparatos donde la gente puede paga y se depositar una moneda, sí. y ya puede tomar la presión arterial, saber cómo está su peso, saca un indicador de índice de masa corporal y de esta manera hacer detección a tiempo, o lo que se consideraría los chequeos periódicos de rutina para los exámenes y demás. El perfil lipídico, las enzimas hepáticas también importantes. Importantísimo saber cómo tenemos ese colesterol bueno y el malo también, ¿no? Para medir el riesgo cardiovascular. Claro que sí. Entonces ya queda más que advertido, pues estamos hablando de la primera causa de muerte en el mundo, como es el infarto cardíaco. Hay factores de riesgo, doctor Juan Camilo, que no son modificables, es decir, la edad tiene un papel preponderante, o el tema hormonal del varón tiende a hacer más fácilmente cuadros de hipertensión, pero se establece y se estima que la mujer, una vez cursa la etapa de la menopausia, con la caída de estrógenos, también pone en riesgo su salud cardiovascular y casi que también igual en la estadística al varón con respecto al desarrollo de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Pero hablemos de los factores que sí son modificables, los hábitos alimenticios, todo lo que generamos alrededor de tener unas dietas desbalanceadas, con altas ingestas de grasas saturadas, de fritos, de carbohidratos, que van generando allí con el tiempo un hígado graso. Así es. Y usted lo planteó, doctor Juan Camilo, ¿qué tanto tiene que ver el hígado con el corazón? Mucho. Además que todo está relacionado, ¿no? No solamente es pensar en un hígado, en un riñón, en un corazón, en un cerebro, no. Todo está dentro de nuestro organismo. El hígado es el laboratorio, por así decirlo, de nuestro organismo. Va a cumplir muchísimas funciones. Es el responsable del metabolismo intermediario, es el responsable de la forma en cómo se regulan los carbohidratos y en la forma en cómo acumulamos calorías. El hígado es fundamental. En la parte metabólica, él simplemente va a agarrar metabolitos y los va a biotransformar. También va a servir como un almacencito, digamos así. Cuando nosotros comemos, digamos una dieta normal, un almuerzo, el páncreas también va a segregar insulina, pero esa insulina no toda va a hacer su función ni toda se va a quedar en sangre, sino que se va a guardar en el hígado. Cuando nosotros nos excedemos, consumimos grasas saturadas, muchos carbohidratos, azúcares, tenemos una mala dieta, unos malos hábitos, fumamos, bebemos, hay muchas personas que creen que jugar, en los anteriores programas hemos estado hablando del ejercicio, ¿no? Pero creen que jugar un partido de fútbol 30 minutos y después meterse unas 3-4 empanadas y una papa rellena, con eso ya... Y pasarlo con cerveza. Y lo pasan con cerveza, eso ya y hicieron. Jugar cada 8 días. ¿Cómo es que el que peca y reza empata? No, pues ahí no están empatando, están ahí pecando. Y además le están exigiendo un sobreesfuerzo al corazón. Sí. Aquellas personas que son sedentarias, que no hacen actividad física entre semana, que luego se van por allá
a jugarse el partido de fútbol cada domingo, pero como usted lo comenta, el doctor Juan Camilo, logra empatar su jugadita con las empanaditas y la cerveza, pues ahí el corazón tiene un tremendo riesgo, ¿sí?, de verse con un sobreesfuerzo. Y cuántos casos se han dado, incluso de adultos jóvenes, que en pleno juego pueden tener un infarto, Sí, por esa claro. misma razón. Todo está relacionado, ¿no? Como está diciendo, el hígado graso es una acumulación de lípidos, una acumulación grasa de las células del hígado. Cuando el hígado pues se llena de grasa, va a tener un aspecto moteado, un aspecto feo, un poco rúgubre, el hígado, va a perder su función. El hígado tiene que estar sano para cumplir ese montón de funciones, que además tiene funciones endocrinas, exocrinas, inmunológicas, de depuración, nos desintoxica. Cuando tenemos un hígado enfermo y seguimos metiéndole y metiéndole, la gente cree que el hígado graso se da muchas personas creen por consumo de alcohol. Sí, tiene relación, pero lo que más tiene relación es el consumo de grasas saturadas. Todas estas papitas, empanadas, papa rellena, embutidos, malas combinaciones de alimentos, comidas muy abundantes, copiosas, van a hacer mella en el hígado. También, sí, consumo de algunos fármacos y de alcohol, pero más que todo es la alimentación. Cuando nosotros tenemos un hígado enfermo, este hígado ya no va a ser capaz de hacer estas funciones metabólicas y funciones de almacencito, ¿no? Entonces, lo que va a generar es, nosotros consumimos estas grasas malas, todas esas malas combinaciones de alimentos, va a haber un pico de la insulina, pero el hígado va a estar mal, va a estar saturado, ese almacencito va a estar lleno de grasa, por así decirlo. Entonces esa insulina se va a quedar en sangre. Eh, Esas azúcares van a quedarse en sangre y van a generar una resistencia a la insulina, generando posteriormente un hígado enfermo. Se traduce en obesidad, en alteraciones en el perfil lipídico, en alteraciones en la glicemia, en acumulación de grasa visceral, esa barriguita. Cuando se vea la barriguita, coge un metro y mídasela, ¿no? Porque si en hombres, si está por encima de 90 centímetros, eso ya es riesgo cardiovascular. El nivel de grasa que usted tenga visceral se relaciona directamente, ¿no?, con el nivel de la salud cardíaca. Entonces, cuando tenemos un hígado enfermo, nos va a predisponer a muchas patologías y vamos a tener un corazón enfermo. Al tener todo esto, obesidad, resistencia a la insulina, al tener estas colesterol, triglicéridos altos, vamos a tener riesgo cardiovascular. Vamos a hacer que estas arterias, esta función del corazón, se vea afectada con grasa, con esa placa ateromatosa. El corazoncito tiene que estar limpio, bombeando, ¿sí?, fuerte, no lleno de grasa, no lleno de placas ateromatosas que nos van a predisponer a un infarto agudo de miocardio o a otras consecuencias como un accidente cerebrovascular. Claro que sí. Entonces, se trata de lo siguiente, se trata de empezar a identificar factores que nos pueden poner en riesgo. Ya el doctor J. Eastman y el doctor Juan Camilo han dado, digamos, unas bases, unos pilares fundamentales para que empecemos a hacer un chequeo. Bueno, sus papás y abuelos fueron hipertensos, hay un factor hereditario de riesgo, no es muy alto como lo dice el doctor J. Eastman, pero sí lo puede predisponer a usted a desarrollar futuro una enfermedad cardíaca. 2, la importancia de hacer un análisis del tamizaje, de los paraclínicos, de cómo está su colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo está la toma de la presión arterial, cómo está la glicemia, y todos estos indicadores ya nos pueden dar una luz de cómo está toda esa función metabólica del cuerpo, que cumple una función muy importante. Una ecografía de hígado eso y estaba vías biliares pensando. es fundamental. Después de los 30, 35 años, si usted es barrigón o barrigona, hay que hacerlo. Si en mujeres su perímetro abdominal está por encima de 85 centímetros y del varón por encima de 95 centímetros, es la grasa visceral, la grasa central, que atrapa mucha grasa, que tiene que ver con todo lo que explica el doctor Juan Camilo, de acumular grasa en sangre, de facilitar la formación de ateromas, de afectar la asimilación de carbohidratos y la función de páncreas, y en ese sentido llegar incluso a hacer algún tipo de accidente vascular. Si usted, teniendo en cuenta todos estos factores, pues determina que ya hay indicadores de riesgo, es un candidato a hacer un infarto cardíaco. Sí, un firme muy probable. candidato.
y por ende pues tiene que empezar a tomar medidas y hacer cambios. Hoy precisamente vamos a hacer unos planteamientos puntuales, ya se hicieron desde la parte nutricional, pero desde el concepto de la medicina biológica, aportes muy importantes para proteger y fortalecer el corazón. Esquema terapéutico recomendado del día. El esquema terapéutico recomendado del día pues tiene que ver con propuestas que se hacen desde la medicina biológica, desde el concepto de las esencias florales de última generación y lo que la fitoterapia nos aporta. Quiero hacer primero una recomendación, y ya lo habíamos hecho en un programa pasado, doctor Juan Camilo, y es, si usted ya tiene alguna patología cardiovascular, tiene que estar el médico de por medio, debe haber un médico tratante, y usted tiene que estar medicado. Es un manejo interdisciplinario, Sí, señor. Tanto como especialidades, como el cardiólogo, patólogo, tanto como medicina general y medicina interna, ¿no? Claro que sí. Ujú. Entonces tiene que mantener, lo primero tiene que garantizar de que su presión esté estable. Paralelamente puede implementar muchos cambios en su estilo de vida, desde la alimentación y desde la implementación de los recursos que hoy estamos proponiendo. Hablemos entonces, doctor J. Eastman, de una primera propuesta desde la orilla de la medicina biológica. Dentro del concepto de medicina biológica, pues existe una esencia floral de las de tercera generación, con algunos componentes homeopáticos que según la materia médica homeopática tienen un tropismo muy selectivo en aquello que se refiere a problemas cardiovasculares y en este caso sobre todo al infarto del miocardio, pero más en la prevención de un ataque del miocardio. El primero de esos componentes que trae un producto que se llama Cardio Home es el Allium sativum. El Allium sativum es la forma homeopatizada del ajo, cuya principal indicación pues es estimular la circulación periférica, la microcirculación. El ajo es muy buen hipotensor, es decir, baja la presión arterial, también funciona muy bien aumentando la forma buena del colesterol, que es el HDL, y reduce el colesterol LDL y los triglicéridos altos. Digamos que el ajo es el antioxidante por excelencia y además es un regenerador arterial. Otro de los componentes que tiene el Cardio Home es el Árnica montana, que está especialmente indicado, su principal tropismo es inflamación de los vasos sanguíneos y trombos. Quiere decir que el árnica previene las hemorragias. De hecho, se utiliza muchísimo antes de las cirugías de cualquier origen para evitar justamente las hemorragias. Y asimismo, pues para evitar los accidentes cerebrovasculares, porque tonifica la capa íntima de las arterias, lo que llamamos el endotelio, y tiene pues muy especial acción en el éxtasis venosos, en las trombosis y en pacientes que tienen fallas cardíacas. El tercer elemento que contiene el Cardio Home es el famoso Crataegus, que es un espino blanco que principalmente ha sido demostrada su acción protectora del músculo cardíaco y está muy indicado en las alteraciones circulatorias coronarias cuando se sabe que el paciente tiene debilidad del miocardio, del músculo, por senilidad, es decir, por el paso de los años, cuando además el paciente ya ha mostrado síntomas o muestras de cardiopatías, de tener dolores cardíacos punzantes o que el paciente está en la recuperación de un postinfarto. El otro componente es el Syzygium, que es la pomarrosa, todos la conocemos la pomarrosa, está indicado en cardiopatías, especialmente del diabético. El Syzygium es el medicamento del diabético, como dijimos hace un momento, pues el paciente diabético es un paciente fuertemente predispuesto a sufrir de un infarto. Ese Syzygium también funciona muy bien cuando hay triglicéridos altos, especialmente es un nutriente del páncreas. Y el último medicamento que se incluye en el Cardio Home es el Veratrum album, especialmente indicado en los vértigos, en los calambres, cuando tomamos el pulso del paciente y está muy irregular, porque estimula la microcirculación,
es decir, promueve la oxigenación, especialmente a nivel cerebral. Como podemos ver, es una sinergia de componentes de medicina biológica, todos con un excelente antecedente en el éxito que tienen estos medicamentos, estas esencias de tercera generación, como no solamente preventivo de un infarto, sino que sería el tratamiento ideal coadyuvante en un posinfarto. La manera de tomar el Cardio-Home, como todas las esencias florales de tercera generación, su presentación es en frasco spray, y la recomendación del laboratorio de Jacquin de Francia es aplicar 4 puffs debajo de la lengua 3 veces al día, o sea, mañana, tarde y noche, preferiblemente con el estómago vacío, mejor dicho, hacerse los 4 puffs debajo de la lengua antes de cada comida. Y el producto debe conservarse pues en lugar fresco, y si en el caso de haya una crisis como tal, entonces ya utilizaríamos un puff debajo de la lengua cada 15 minutos hasta completar 5 dosis, y es el tiempo que nos da realmente espacio para tomar una decisión si es que estamos sospechando de un accidente vascular. Genial, ese es el concepto del Cardio-Home, que sería el protector del músculo cardíaco, que dentro de este concepto de las esencias florales y de la homeopatía tiene tanta importancia en la prevención de un infarto cardíaco, pero sobre todo en regular el ritmo cardíaco. Si ya hay picos, si ya hay desbalance o si ya se es diagnosticado como hipertenso, es un gran recurso complementario y de apoyo, y sobre todo que va a fortalecer la salud arterial, que cumple esa función tan importante de llevar la sangre con oxígeno y nutrientes. Quiere decir esto que el Cardio-Home se convertiría en un muy buen aliado y preventivo de accidentes vasculares, no solamente del infarto, sino del accidente cerebrovascular, más conocido como el famoso derrame. Pero también, doctor Juan Camilo, usted planteó la necesidad de estar atentos al hígado por el aumento del perfil lipídico. Así es, hay una estrategia muy interesante que es el cardomarín. Cardomarín o cardomariano es una planta que se ha venido estudiando durante mucho tiempo, y se ha demostrado su capacidad hepatoprotectora y hepatoregeneradora, ¿no? Porque el hígado es un órgano que se puede regenerar. El cardomarín de Jacquin de Francia tiene en su proceso de estandarización 80% de silimarina, que la silimarina es el fitoactivo que va a hacer ese efecto terapéutico en el hígado. Va a tener alta concentración en flavonolignanos, que son los responsables de hacer esta antioxidación, esta regeneración hepática. Cuando consumimos el cardomariano con su alta concentración de silimarina, estos van a llegar al hígado, ¿no? El hígado está enfermo y le van a tocar ahí a la puerta de una enzima muy importante de la protección hepática, que es la glutatión peroxidasa. Y a la vez esta enzima va a generar que el hepatocito empiece a trabajar mejor, que se empiece a regenerar, va a estimular la saponificación de las grasas, va a hacer que este hígado enfermo se empiece a mejorar y a tener una mejor función. No solamente para el hígado graso, ¿no? Entonces, como hablaba, el hígado tiene relación con múltiples patologías, y el consumir el cardomarín nos va a ayudar a procesos de diabetes mellitus tipo 2, a enfermedades cutáneas, porque el hígado tiene relación con la piel, a la salud cardiovascular, a desintoxicarnos de manera general, ¿no? Porque el hígado es un órgano emutorio. También hay muchos estudios que dicen que los pacientes con quimioterapia, con radioterapia, al consumir silimarina, ha mejorado, ¿no? su calidad de vida y su respuesta al tratamiento químico de su proceso, de su patología. Sobre todo porque me imagino, doctor Juan Camilo, que en estos procesos y terapias oncológicas hay una carga química bárbara para el paciente, además que es necesario para el paciente que está en tratamiento. Entonces, pues mire, el hígado es otro, como usted lo decía, el laboratorio, otro encargado de
metabolizar toda esta sobredosis química que recibe el paciente oncológico, o el paciente polimedicado, también puede ser el que consume antihipertensivos, diuréticos, También. que es diabético y consume toda esta medicación el especialista, el cual está recomendando pues para el control de todo este desastre metabólico. Y finalmente pues allí también el hígado se está sobrecargando. Yo diría que no solamente hay que pensar en el Cardomarín, doctor Juan Camilo, en aquellas personas que tienen un diagnóstico de hígado graso, sino que debería ser un hábito que de manera periódica hagamos todos. Sí, porque es que constantemente nos estamos intoxicando por nuestros malos hábitos alimenticios, por la contaminación de la ciudad, por fumar, por tomar, por el sedentarismo. El hígado, por los medicamentos, hay personas que abusan del acetaminofén, del ibuprofeno, constantemente lo estamos agrediendo. Podemos hacer salud preventiva también. La silimarina la podemos consumir, 2 capsulitas, vienen cápsulas de 300 miligramos de silimarina, las tomamos a las 2 de la tarde, las consumimos y esto nos va a garantizar todo este efecto de regeneración. Hay algo muy, algo muy curioso, ¿no? Que también le dicen la planta alcahueta, porque la silimarina se ha demostrado que evita o disminuye los síntomas del guayabo, ¿no? Esto no es lo recomendable hacerlo, pero pues si ya va a tomar o va a tener un evento social, se puede consumir sus 2 tabletas de silimarina y al día siguiente va a sentir que los efectos del trasnocho, del guayabo van a ser menores, ¿no? Sí, la Tiene esa estrategia propiedad. es 2 cápsulas antes de la salida del viernes, Gustavo, Así es. y cuando llegue a casa, 2 cápsulas una vez llegue a casa. Y amanece sin guayabo, porque logra metabolizar muy bien toda esa toxicidad producida por el licor. Por eso se le llama también la planta alcahueta, La planta como usted alcahueta. dice, doctor Juan Camilo, Sí, es, Carlos. para controlar este tipo, la resaca, ¿no? La resaca, los Como es de síntomas del maluco guayabo. el guayabito al otro día. Entonces ahí queda la propuesta del Cardomarín, El Cardomarín. que es un muy buen recurso para limpieza, regeneración y drenaje del hígado, que cumple estas funciones vitales y tan importantes. Hay personas, doctor Juan Camilo, en la experiencia, que con el solo consumo de Cardomarín logran bajar medidas y logran bajar abdomen, a raíz de que Claro. empieza a hacer ese proceso de eliminar facilitar la eliminación de todas las grasas. Hay personas que con el solo consumo del Cardomarín empiezan a bajar niveles altos de colesterol, precisamente por la misma razón. Entonces, como estrategia saludable, es un producto para tener allí muy en cuenta, que podría ser una muy buena asociación con el recurso del Cardiojón. Ustedes pueden ampliar tanto el Cardiojón planteado por el Dr. J. Eastman como el Cardomarín en el 387-2658, la línea de asesoría especializada Naturel, 387-2658. Jaquín de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Farmacia Naturel, especialistas en productos naturales. Farmacia Naturel, esquemas nutricionales para vivir saludablemente activos. Farmacia Naturel, salud y bienestar en un solo lugar. Info 387-2658, 387-2658. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país.
Mi recomendado de hoy es el botiquín de esencias florales. El botiquín de Jaquín tiene 6 esencias para atender las emergencias de salud más comunes en casa. Con el botiquín de Jaquín puedes mejorar cuadros de indigestión y diarreas por intolerancia a alimentos. Con el botiquín de Jaquín atiendes el dolor causado por golpes, dolor de muela o por molestias musculares. Si estás con nervios o asustado, tendrás las esencias ideales en el botiquín de Jaquín. O si tienes alguna reacción alérgica por picaduras, con el botiquín de Jaquín tendrás la solución. Botiquín de Jaquín, práctico de tener en casa y un aliado en los paseos. Las esencias del botiquín de Jaquín son deliciosas y fáciles de usar. Botiquín de Jaquín, totalmente natural y apto para niños y adultos. De venta en tiendas naturistas del país. Desintoxicación orgánica. Los malos hábitos alimenticios, consumo de alcohol, dietas altas en grasas saturadas generan la acumulación de toxinas en hígado, riñones y colon. Esa toxicidad predispone a procesos inflamatorios e irritativos, causando molestias gástricas, estreñimiento y aumento de grasa en el hígado, además de cálculos en los riñones. Mi recomendación médica es realizar esquemas de desintoxicación con esencias florales, consumiendo Hepatoquin Essence para desintoxicar el hígado, Gastropatic para desinflamar y limpiar el tracto digestivo y Uropatic para la salud renal. Como médica recomiendo a mis pacientes Hepatoquin Essence, Gastropatic y Uropatic. Hoy, por la compra del Hepatoquin y Gastropatic, reclama gratis el Uropatic. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Buenos días a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo Perdomo, y hoy en esta sección del Quinto Elemento, un espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia. Quiero plantear un tema muy amplio, que es el tema de la felicidad. La felicidad es un tema muy amplio, pero no se puede considerar que la felicidad es sinónimo o es lo mismo que el bienestar subjetivo. Obviamente el bienestar subjetivo es cuando te sientes bien, cuando tomas algo rico, viajas, tienes un carro lindo, como dicen las personas, carro, casa, beca, una esposa linda. Esto obviamente está estimulando los sentidos, pero hay gente que tiene los sentidos muy estimulados, pero muy vacío el corazón. La felicidad es algo mucho más profundo. La felicidad llena el corazón. Es entrar en contacto con tu verdadera naturaleza, con tu verdadera esencia, que solo tiene un nombre, y es el amor. No es algo que se dice, no es algo que se piensa, es algo que se siente. Es esa presencia y fuerza que llena lo más íntimo del ser. Ese amor se convierte en transparencia del ser. Si yo te dijera que te daría 300 millones de dólares, que ya no tienes necesidades materiales, quiero que te preguntes y pienses y reflexiones, ¿qué harías? ¿Qué te llenaría? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace verdaderamente feliz? Y quiero compartirles una frase propia que dice: lo único que verdaderamente trasciende en este universo infinito es la conciencia, la fe y el amor. Espero que les haya gustado, ¿no? Una reflexión profunda, pequeña doctor Juan Camilo. reflexión sobre la felicidad, ¿no? Que muchas veces yo pienso que en la historia de la humanidad, ¿no? El ser humano ha sido un ser muy inteligente, se ha preocupado por el conocimiento, por hacer avances tecnológicos, pero de todos estos miles de años que llevamos acá en el planeta Tierra, hemos avanzado tecnológicamente mucho. Pero ¿qué pasa con el ser, con ese avance de la espiritualidad? Yo pienso que ahí genera un vacío, ¿no? Porque las personas, hoy en día tenemos tecnologías increíbles, pero nuestro ser, ¿no? Nuestro ser y la conciencia del ser humano se ha
se ha atrasado, no se ha avanzado en esa parte espiritual, sobre todo en esta sociedad occidental. Y es por eso que muchas personas, como yo lo decía, a pesar de tener un bienestar integral económico, tienen ese vacío en el ser y no son felices. Bueno, entonces ahí está un principio para empezar a sentir un cambio, generar un cambio interior, y es a partir del amor, ¿sí? El amor Así que es. lo podemos tener con los seres más cercanos, con el crecimiento espiritual, con ese reconocimiento de que hay un Dios que nos va a dar esa fortaleza en el día a día y que es la máxima expresión del amor. Y por ahí usted me hace recordar un libro muy bello de Paulo Coelho que se llama El Don Supremo. El Y don él habla que supremo. el Don Supremo es el amor, por encima de cualquier otro. Entonces, a partir de ahí es la única forma de sentir de que ese vacío se llena, y que cuando se llena ese vacío es donde verdaderamente se puede experimentar la felicidad, independientemente de la Mm, condición que tenga la persona socioeconómica. Allí es donde se puede realmente experimentar. Hace parte de la reflexión del quinto elemento que hoy nos ofrece, nos regala el doctor Juan Camilo, que además vale la pena, doctor Juan Camilo, recordar la invitación a su consulta médica. Claro, yo los invito, ¿no? Que además de todos los temas que planteamos aquí en Saludablemente Activos, todos los temas en cuanto a medicina biológica, en cuanto a fitoterapia, suplementación, las esencias florales, que son una extraordinaria estrategia para múltiples patologías, en mi consulta también manejo esta parte más integral, ¿no? Yo la llamo como medicina espiritual también, ¿no? Hay técnicas de relajación, de meditación, de nutrición también y terapia neural. Todo esto como un paquete, ¿no? Porque la medicina biológica es un árbol muy hermoso con muchas ramas y lo tengo pues para ofrecerlo en San Fernando. A todos los que les guste y que sigan el programa pueden ir y averiguar, ¿no? Claro que sí, Estas separar la cita estrategias con el doctor alternativas. Juan Camilo, que va a tener ese plus siempre como valor agregado. Aparte de la consulta médica, de la necesidad física, pues también puede ayudar a dar soporte en otras áreas, en la parte emocional, incluso espiritual, que todos la necesitamos. Entonces, teléfono para separar la cita con el doctor Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, es 513-6004 o 513-6005. Ahí pueden apartar la cita y estará Vanessa dispuesta a agendar con el doctor Juan Camilo. Saludablemente Activos presenta la sección Nutrición Activa con el doctor J. Itzman. Bueno, la nutrición activa sí que es importante, Así doctor es. Juan Camilo. Y dentro de este concepto que hemos desarrollado hoy de salud cardiovascular y de prevención del infarto cardíaco, hay algo que es fundamental, y son los ácidos grasos Los poliinsaturados ácidos grasos de cadena larga. poliinsaturados. Así es, Carlos. Parece con un apellido muy largo, pero qué Sí, importante es este concepto en la protección cardíaca. es importantísimo. Cuando hablamos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, estamos hablando de animales, ¿no? Sobre todo del pescado. ¿Por qué? Porque un ácido graso poliinsaturado de cadena larga va a arrastrar, digamos así, va a coger todas esas moléculas grasas. Dicen que estos ácidos grasos tienen 20 insaturaciones, que van, imagínense, es como un articulado del mío grande, lleno de omega 3 que va a recoger la grasa y la va a quitar de sus arterias. También hay ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta que son de origen vegetal, como la chía, como bueno, en los diferentes vegetales, en la lecitina de soya, pero estos solamente van a tener 5 insaturaciones, van a ser como un bucecito verdecito del mío que va a recoger grasita, pero o sea, de origen animal, va a ser todo un articulado grande recogiendo grasa de las arterias y limpiando, ¿no? Que eso es lo que queremos. El omega 3 de origen animal viene de las sardinas, de las anchoas, de la caballa. Pero cualquier persona me dirá, no, pero es que pues yo me voy a comer 2, 3 sardinas diarias y voy a hacer lo mismo. Pero amigo, el que diga eso quiero que reflexione y piense, ¿de dónde están sacando los pescados? Hoy en día los mares, ¿no? Están llenos de metales pesados, de mercurio, ¿no? De cadmio, de plomo, de asbesto, y eso es lo que usted va a consumir.
El SGW, que es la estrategia de Hacking de Francia, nos garantiza estar libres de todos estos metales pesados, no solamente mercurio, sino los demás, asbesto, plomo, cadmio. También nos va a garantizar tener 400 miligramos de EPA y 200 miligramos de DHA. Amigo, quiero que también reflexiones y veas, ¿no? Cuando hay muchos omegas en el mercado, ¿no? Entonces uno tiene que coger y ver la etiqueta que nos garantice 400 miligramos de EPA y 200 miligramos de DHA. Y no solamente eso, sino que diga doble destilación molecular. Esto nos va a garantizar que no tenga metales pesados, amigo, porque si usted come metales pesados puede ser cancerígeno. Hay un proceso donde sacan el omega 3 de los peces, muchas veces lo separan con acetona y ésteres de etilo, que son compuestos totalmente tóxicos. El SGW de Hacking de Francia, con este doble destilación molecular, te va a garantizar que no tenga ni acetona, ni ésteres de etilo, ni metales pesados, ¿sí? Va a ser unos omegas en alto grado farmacéutico, como ya dije, 400 miligramos de EPA y 200 de DHA, que van a ser limpios. Un omega 3 de alto grado va a ser como el Rolls Royce, pues, o que le guste más el Lamborghini, el Ferrari, de los omegas 3. La estrategia, ¿no?, sería consumir 1 o 2 antes de los alimentos, y nos van a ayudar en la nutrición cerebral, en potenciar la respuesta inmunológica y en limpiar las arterias y hacer mella en la salud cardiovascular, que es lo que queremos. Claro que sí. Hace un momento en la introducción del programa se planteaba cómo la formación de ateromas, la aterosclerosis, que son esas capas, esas montañitas de grasa al interior de la arteria que se forman, esas placas, reducen la luz de recorrido, y que al mismo tiempo, al tapar o al taponar la arteria, pues es lo que origina los accidentes vasculares, bien sea el llamado derrame o el llamado infarto cardíaco. Por eso la importancia de prevenir la formación de ateromas, por eso hacer un barrido de esas placas internas que están allí acumuladas, y eso lo logra muy bien este tipo de omega en grado farmacéutico. Así es. Es un gran recurso, definitivamente, que plantea Hacking con su alianza con Nutratech, que es el laboratorio en Canadá, y presenta un concepto de un omega en alta concentración, grado farmacéutico, libre de metales pesados, pero sobre todo con un aporte muy importante de los ácidos grasos poliinsaturados. Pueden ampliar de este concepto llamando al 387-2658 a Línea de Farmacia Natural. Vamos a escuchar la recomendación de la bebida funcional para el día de hoy. Tomen papel y lápiz. Doctora Natalie Méndez presenta Bebidas funcionales con esencias florales de última generación. Hacking de Francia, vanguardia en medicina biológica. Mi bebida funcional de hoy está recomendada para los estados de estrés y ansiedad. Preparar en agua una infusión con 3 tallos de canela, 3 tallos de manzanilla y 3 hojas de naranjo amargo. Colocar a hervir y servir caliente en una taza. Si desea endulzar, agregar un poco de miel. A la infusión, adicionar la esencia floral Rescate. El Rescate es la esencia floral del alma que ayuda en trastornos emocionales. La bebida funcional de hoy tiene varios beneficios debido a que la canela tiene propiedades relajantes y evita las contracturas musculares por el estrés. La manzanilla ayuda a estados de irritabilidad y enojo. Las hojas de naranjo amargo han sido utilizadas tradicionalmente por las abuelas para conciliar el sueño y reducir los efectos del estrés y la ansiedad, además de la proyección emocional en nuestro sistema digestivo. Ejemplo, ayuda a los dolores abdominales por estrés, gastritis por nervios y cuadros de diarrea por miedos y angustias. Recomiendo esta bebida funcional con el consumo diario del kit de esencias florales Neutra Neuraquin, con el objetivo de ayudar a los pacientes con los diferentes cambios emocionales durante el día. Generalmente los seres humanos experimentamos mayor ansiedad en las mañanas por la expectativa y compromisos que tenemos durante el día.
La nostalgia y los recuerdos nos hacen sentir más tristes en la tarde y alteramos por el estrés los ciclos del sueño. Tomar esta bebida funcional para el estrés y la ansiedad, combinando con el rescate en horas de la noche. Completamente funcional esta bebida en casos de trastornos emocionales. Hacer la sinergia de la bebida funcional con el kit Neutra Neurakin durante el día para sentirnos con bienestar y tranquilidad. Esta es mi bebida funcional de hoy para vivir saludablemente activos. Muy bien, bebida funcional que nos regala la doctora Natalie Méndez, que nos ayuda a potencializar muchas de estas combinaciones con recursos de esencias florales de última generación, en este caso una bebida funcional para la ansiedad y el estrés. Bueno, el tiempo se nos agotó. Doctor Juan Camilo, muchas gracias por su aporte de hoy. Un placer, Carlos, y a todos los oyentes. Gracias al doctor J. Isman y a Gustavo Recalde por su apoyo técnico. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana. Dios les bendiga a todos.